Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí conmigo hoy porque, oh vaya, tenemos un tema jugosísimo que desglosar. Ya sé que les encantan los dramas turcos y el chismecito bueno, así que abróchense los cinturones porque hoy vamos a hablar de Kerem y Hande. Sí, esos dos, los mismísimos. Durante semanas, los rumores no han cesado. Los fans detectives por naturaleza han estado recopilando pistas, analizando fotos y escudriñando cada interacción en redes sociales. Y todo apunta a una cosa, un posible reencuentro bomba entre Kerem Bürsin y Hande Erçel en Madrid. Pero, ¿es esto solo un deseo ferviente de los fans que extrañan la magia de Eda y Serkan? ¿O hay algo más detrás de todos estos rumores? ¿Será cierto que Madrid fue el escenario de un encuentro secreto? Hoy vamos a desenmascarar la verdad oculta. Vamos a analizar cada detalle, desde los indicios más sutiles hasta las supuestas pruebas irrefutables. Vamos a escuchar las voces de los expertos, las teorías de los fans y, por supuesto, vamos a reflexionar sobre lo que realmente sabemos de la relación entre Kerem y Hande. Antes de que nos sumerjamos de lleno en esta investigación, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Aquí siempre encontrarás las últimas noticias del mundo del espectáculo turco, análisis profundos y, por supuesto, mucho drama. Así que únanse a esta gran familia. Ahora sí, vamos a la carnita asada. ¿Listos para descubrir la verdad detrás del supuesto reencuentro de Kerem y Hande en Madrid? Comencemos. Primero pongámonos en contexto. Recordemos cómo empezó todo. Kerem Bürsin y Hande Erçel, dos nombres que resuenan con fuerza en el panorama televisivo turco, alcanzaron la fama mundial gracias a la exitosa serie Sen Kalkam, Love is in the Air. La química entre ellos era innegable, traspasaba la pantalla y enamoró a millones de espectadores alrededor del mundo. No era solo una cuestión de buena actuación, se percibía una conexión genuina, una chispa que encendió la pantalla y los corazones de los fans. Ambos, jóvenes y talentosos, se convirtieron en la cara de una nueva generación de estrellas turcas, conquistando audiencias en lugares tan diversos como Latinoamérica, España, e incluso Estados Unidos. La historia de amor entre Eda y Serkan se convirtió en un fenómeno global, y los fans no tardaron en desear que esa magia se extendiera a la vida real. Y efectivamente el sueño se hizo realidad. Kerem y Hande confirmaron su relación, desatando la euforia de sus seguidores. Durante un tiempo fueron la pareja del momento, acaparando portadas de revistas, asistiendo a eventos juntos y compartiendo momentos adorables en redes sociales. Cada foto, cada entrevista, era un banquete para los fans, que veían en ellos el reflejo de su propia esperanza en el amor verdadero. Su relación se convirtió en un escaparate de momentos perfectos, alimentando la fantasía de un romance de cuento de hadas. Sin embargo, como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, la felicidad no duró para siempre. Después de un tiempo, los rumores de crisis comenzaron a circular. Y lamentablemente las especulaciones se confirmaron, Kerem y Hande decidieron tomar caminos separados. La noticia fue un duro golpe para los fans, que aún guardaban la esperanza de un final feliz. La ruptura no solo significó el fin de su relación romántica, sino también una pérdida para la imagen que proyectaban como la pareja perfecta. La decepción fue palpable en las redes sociales, donde los fans expresaron su tristeza y desilusión. Pero aquí es donde la historia se pone interesante. A pesar de la ruptura, el cariño y el respeto entre Kerem y Hande parecían mantenerse intactos. Ambos se dedicaron a sus proyectos profesionales y evitaron hacer declaraciones polémicas sobre su relación pasada. Esta actitud madura y discreta alimentó aún más la esperanza de una posible reconciliación. No hubo acusaciones públicas ni peleas mediáticas, lo que sugiere que la separación se produjo de manera amistosa y respetuosa. Sin embargo, los fans, con su lupa implacable, no dejaron de buscar señales de una posible reconciliación. Cada like, cada comentario, cada interacción en redes sociales era analizada con lupa, buscando pistas de un posible acercamiento. Se crearon comunidades online dedicadas exclusivamente a analizar cada detalle de sus vidas, convirtiéndose en verdaderos detectives emocionales. Y entonces llegó Madrid. La capital española se convirtió en el epicentro de los rumores de un posible reencuentro. ¿Por qué Madrid? Bueno, aquí es donde las teorías comienzan a florecer. Algunos fans señalan que Madrid es una ciudad con un encanto especial, un lugar romántico ideal para una escapada secreta. La ciudad, con su arquitectura imponente, sus calles empedradas y su ambiente bohemio, se convierte en el escenario perfecto para un reencuentro cargado de romanticismo. Otros argumentan que Madrid es un punto estratégico, un lugar neutral donde ambos podrían reunirse sin levantar demasiadas sospechas. Al no ser ni Turquía, su país natal, ni un lugar directamente relacionado con sus carreras profesionales, Madrid ofrece un cierto grado de anonimato y discreción.
La distancia del foco mediático turco les permitiría disfrutar de una mayor privacidad. Pero, ¿cuáles son las pruebas que sustentan estos rumores? Aquí es donde la investigación se pone más interesante. Los fans han recopilado una serie de indicios que, según ellos, apuntan a un encuentro entre Kerem y Hande en Madrid. No se trata de pruebas irrefutables, sino de una serie de coincidencias y pistas que, al ser analizadas en conjunto, sugieren la posibilidad de un encuentro secreto. Uno de los indicios más comentados es la presencia de ambos actores en la ciudad en fechas cercanas. Si bien ninguno de los dos confirmó públicamente su viaje a Madrid, varios testigos afirmaron haberlos visto en diferentes lugares de la capital española. Estos testimonios, aunque no verificados de forma independiente, circularon rápidamente por las redes sociales, alimentando la especulación y la emoción de los fans. Algunos fans incluso aseguran haber tomado fotos de Kerem y Hande por separado, aunque estas imágenes no han sido verificadas de forma independiente. La calidad de las fotos suele ser baja y la identificación de los actores no es completamente segura, pero la simple existencia de estas imágenes es suficiente para mantener viva la llama de la esperanza. Otro indicio que ha alimentado los rumores es la coincidencia de algunos amigos en común en Madrid. Algunos allegados a Kerem y Hande fueron vistos en la ciudad en las mismas fechas, lo que ha llevado a especular que podrían haber actuado como intermediarios o acompañantes en un posible encuentro entre los actores. La presencia de amigos en común podría indicar que el encuentro fue planeado y organizado, con el objetivo de facilitar la interacción entre Kerem y Hande. Además, los fans han analizado minuciosamente las publicaciones de Kerem y Hande en redes sociales, buscando pistas ocultas o mensajes subliminales. Algunos han interpretado ciertas fotos o comentarios como señales de que ambos se encontraban en el mismo lugar o que estaban pensando el uno en el otro. Esta práctica, conocida como decodificación de mensajes subliminales, es común entre los fans de parejas famosas, que buscan significado oculto en cada interacción online. Por ejemplo, un post de Hande mostrando un café con un determinado diseño podría ser interpretado como una señal de que se encontraba en una cafetería específica de Madrid. De la misma manera, un comentario de Kerem sobre un determinado libro podría ser visto como una referencia a una conversación que tuvo con Hande. Por supuesto, todas estas pruebas son meramente circunstanciales y no confirman de forma definitiva un reencuentro entre Kerem y Hande en Madrid. Sin embargo, la acumulación de indicios ha sido suficiente para alimentar la esperanza de los fans y generar un gran revuelo en las redes sociales. La falta de confirmación oficial solo intensifica la especulación y la emoción, creando un ambiente de misterio y expectativa. Pero, ¿qué dicen los expertos? ¿Cuál es la opinión de los periodistas especializados en el mundo del espectáculo turco? Algunos han sido cautelosos y han preferido no alimentar los rumores sin pruebas concretas. Estos periodistas con años de experiencia en el sector saben que los rumores pueden ser engañosos y prefieren esperar a tener información confirmada antes de publicar cualquier noticia. Otros, en cambio, han reconocido que la posibilidad de un reencuentro no es descabellada, teniendo en cuenta la buena relación que siempre han mantenido Kerem y Hande. Estos periodistas, basándose en fuentes cercanas a los actores, sugieren que la separación no fue traumática y que ambos mantienen un contacto amistoso. Algunos periodistas incluso han especulado sobre los motivos que podrían haber impulsado a Kerem y Hande a reunirse en Madrid. Algunos sugieren que podría tratarse de una simple amistad, un encuentro para ponerse al día y recordar viejos tiempos. Otros, en cambio, creen que podría haber algo más detrás de este reencuentro, una posible reconciliación o incluso un proyecto profesional en común. La posibilidad de un proyecto profesional conjunto, como una nueva serie o película, es una teoría que ha ganado fuerza en las últimas semanas. La verdad es que por ahora, nadie sabe con certeza qué ocurrió realmente en Madrid. Los protagonistas de esta historia han guardado silencio y no han hecho ninguna declaración al respecto. Este silencio, lejos de calmar los rumores, los ha intensificado aún más, creando un vacío informativo que los fans han llenado con sus propias teorías y especulaciones. Sin embargo, el misterio que rodea este supuesto reencuentro ha generado una gran expectación y ha mantenido a los fans en vilo. La falta de información oficial solo aumenta la curiosidad y el deseo de saber qué ocurrió realmente en Madrid. Mientras tanto, las redes sociales se han convertido en un hervidero de teorías, especulaciones y deseos. Los fans han creado hashtags especiales para expresar su esperanza de una reconciliación y han compartido montajes y fanfics imaginando cómo sería el reencuentro perfecto entre Kerem y Hande. La creatividad de los fans no tiene límites y las redes sociales se inundan de imágenes y vídeos que celebran el amor entre Kerem y Hande. Algunos fans incluso han iniciado campañas para pedir a los actores que confirmen o desmientan los rumores, argumentando que su silencio solo alimenta la incertidumbre y la ansiedad de sus seguidores. Estas campañas, aunque bien intencionadas, pueden ejercer una presión adicional sobre los actores, que ya se encuentran en el centro de la atención mediática. Pero, ¿qué podemos aprender de toda esta situación? Más allá de los rumores y las especulaciones,
creo que este caso nos muestra el poder de la conexión entre los actores y su público. Kerem y Yandhi lograron crear una magia especial en Senkalkam, que trascendió la pantalla y conquistó los corazones de millones de personas. Esa magia, la química innegable entre ellos, es lo que mantiene viva la esperanza de una reconciliación. Esa magia, sumada a la historia de amor real que vivieron, generó una conexión muy fuerte con sus fans, que siguen soñando con un final feliz. La relación entre Eda y Serkan y la posterior relación entre Kerem y Yandhi se convirtió en un símbolo de esperanza y romanticismo para muchos fans. Y es comprensible que los fans quieran verlos juntos de nuevo, ya sea como pareja o como amigos. El deseo de un final feliz es una emoción humana natural, y los fans de Kerem y Yandhi no son una excepción. Sin embargo, también es importante recordar que Kerem y Yandhi son personas reales, con sus propias vidas y decisiones. Tienen derecho a la privacidad y a tomar sus propias decisiones sin sentirse presionados por las expectativas de los demás. El respeto por su privacidad es fundamental, incluso cuando se trata de figuras públicas. Por eso creo que lo más importante es respetar su silencio y darles espacio para que decidan qué quieren hacer con su relación. Si deciden reconciliarse, será una gran alegría para sus fans. Pero si deciden seguir caminos separados, también debemos respetarlo y apoyarlos en sus decisiones. La felicidad de Kerem y Yandhi debe ser la prioridad, independientemente de lo que los fans deseen. Lo que sí es cierto es que la historia de Kerem y Yandhi ha dejado una huella imborrable en el mundo del espectáculo turco y en el corazón de sus fans. Y pase lo que pase en el futuro, siempre recordaremos con cariño la magia que crearon juntos. Su legado, tanto en la pantalla como fuera de ella, perdurará en el tiempo. Ahora bien, después de haber analizado todos los indicios, las teorías y las opiniones de los expertos, ¿cuál es mi conclusión personal sobre el supuesto reencuentro de Kerem y Yandhi en Madrid? Siendo honesta, creo que es imposible saber con certeza qué ocurrió realmente en la capital española. Las pruebas son circunstanciales y no confirman de forma definitiva un encuentro entre los actores. Sin embargo, tampoco descarto la posibilidad de que se hayan reunido. La falta de pruebas concretas no significa que el encuentro no haya ocurrido, simplemente que no tenemos la información necesaria para confirmarlo. Teniendo en cuenta la buena relación que siempre han mantenido Kerem y Yandhi, no me sorprendería que hayan decidido verse en Madrid para ponerse al día y recordar viejos tiempos. Si ese fue el caso, me parece una actitud madura y respetuosa. Mantener una relación amistosa después de una ruptura es un signo de madurez y respeto mutuo. Ahora bien, ¿significa esto que hay una reconciliación en puerta? No lo sé. Creo que es demasiado pronto para sacar conclusiones. La relación entre Kerem y Yandhi es un asunto privado que solo les concierne a ellos. Especular sobre su futuro romántico es irrespetuoso e invasivo. Lo que sí creo es que independientemente de lo que haya ocurrido en Madrid, la historia de Kerem y Yandhi sigue siendo fascinante y conmovedora. Su talento, su química y su historia de amor han cautivado a millones de personas en todo el mundo. Y pase lo que pase en el futuro, siempre recordaremos con cariño la magia que crearon juntos. Su legado como pareja y como individuos permanecerá en el corazón de sus fans. Y con esto, llegamos al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este análisis profundo sobre el supuesto reencuentro de Kerem y Yandhi en Madrid. Para recapitular brevemente, hemos explorado los rumores que han circulado durante semanas, analizando los indicios, las teorías y las opiniones de los expertos. Hemos reflexionado sobre el poder de la conexión entre los actores y su público y sobre la importancia de respetar su privacidad y sus decisiones. Hemos navegado por la delgada línea entre la especulación y la realidad, tratando de mantener una perspectiva objetiva y respetuosa. Hemos concluido que si bien no podemos confirmar de forma definitiva un encuentro entre Kerem y Yandhi en Madrid, tampoco podemos descartarlo por completo. Y hemos reiterado que pase lo que pase en el futuro, siempre recordaremos con cariño la magia que crearon juntos. El legado de Kerem y Yandhi trasciende los rumores y las especulaciones, y su impacto en la cultura popular es innegable. Quiero agradecerles de corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya resultado interesante y entretenido. Su apoyo significa mucho para mí y me motiva a seguir creando contenido de calidad. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Creen que Kerem y Yandhi se reunieron en Madrid? ¿Creen que hay una reconciliación en puerta? ¿Cuál es su opinión sobre la relación entre los actores y su público? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Sus comentarios son la base de mi comunidad y me ayudan a mejorar mi contenido. Y antes de despedirme, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Aquí siempre encontrarán las últimas noticias del mundo del espectáculo turco, análisis profundos y, por supuesto, mucho drama.
Únanse a esta gran familia y compartan su pasión por el mundo del entretenimiento turco. Denle like a este vídeo si les ha gustado y compártanlo con sus amigos que también son fans de Kerem y Hande. Ayúdenme a difundir la verdad oculta detrás de este supuesto reencuentro bomba. Su apoyo me ayuda a crecer y a llegar a una audiencia más amplia. Muchas gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Recuerden, la verdad siempre sale a la luz, aunque a veces tarde un poco. Manténganse sintonizados.